Bueno, según la propuesta que se inició, Número, al toque. 237. 237. Te agradezco mucho, Rodolfo. Discúlpame por cortarte. Rodríguez Mackay, ex canciller. Gracias. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias. Estoy en estudios con Rodolfo Reina, que es experto en temas parlamentarios, para poder hablar de la nueva pandemia que hay en el Congreso de la República, los mochasueldos. Los mochasueldos, 22 años, él ha estado trabajando, ha estado el congresista Urtecho, ha sido sentenciado a 22 años y era pues un experto de mochasueldos. Miren ustedes cuánta fortuna había hecho el congresista Urtecho. Disculpen de que vaya a sonar soberbio lo que les digo, pero creo yo que los políticos se equivocan que quieran hacer plata a través de la política. Sé que el monto de 400,000 o vamos a poner $500,000 de soles puede significar un monto muy grande para muchas personas, lo sé, pero para los empresarios $500,000 no es mucho y lo puedes hacer en base a trabajo, en base a inversión, en base a generar empleo. Y acá los empresarios gamarreros nos lo han demostrado al momento de hablar de sus millones. Estamos hablando de una recaudación de 17.2 millones diarios en la industria formal de gamarra. No te estamos hablando de la informal, que podría fácilmente triplicar el monto. Entonces, imagínate qué tan corto ha de ser un ser humano para irse 22 años a la cárcel por juntar durante tantos años $500,000 de soles. Y así de cortos y limitados tenemos muchos en el Congreso. Le voy a dar la bienvenida a Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cecilia, y a tu disposición, y saludos a tus amigos exitosos. Muchos sueldos, pero como cancha. Bueno, esto no es un tema nuevo, ¿no? Ya es un tema, y esta sentencia que confirma ya una sentencia de primera instancia, creo que debe ser una llamada de alerta para los congresistas actuales que también están siendo investigados y unos ya denunciados por justamente... ¿Tú crees que todos ellos terminen en la cárcel como le pasó a Urtecho? Claro, yo creo que en algunos casos hay elementos de convicción suficientes que han merecido en principio una denuncia constitucional y ya lamentablemente depende del Parlamento el que pueda formalizarse la investigación probatoria y pueda seguir el proceso. Porque recordemos que los congresistas, al igual que otros altos funcionarios públicos, gozan de la prerrogativa del antejuicio, que está referido a una prerrogativa procesal para aquellos altos funcionarios que se le imputa un delito cometido en el ejercicio de la función. Y por tanto, para poder ellos ser procesados penalmente requieren la autorización del Congreso. Lamentablemente, como existen acuerdos políticos, muchas veces o no le dan prioridad o archivan las denuncias constitucionales referidas justamente a estos hechos relacionados con lo que se llama comúnmente mochasueldos. Por eso que creo que una de las propuestas para evitar, porque lo que se trata aquí, más allá del hecho anecdótico del tema del señor Urtecho, es el tema de qué acciones hay que tomar para que estas cosas no se repitan. En primer lugar, creo yo que en el contexto de que se haga posible la investigación y sanción, habría que eliminar el antejuicio, por lo menos para los congresistas, porque ellos son juez y parte muchas veces, y muchas veces la negociación política... Y hacen una negociación, porque todo les conviene. Mira, yo he sido congresista. Claro. A mí la Comisión de Ética me ha hecho como 15 denuncias por respirar, por pararme, o sea, por todo. Yo transmití en vivo, cometía un acto ilegal, Rodolfo, que ya estaba en la Comisión de Ética por haber transmitido a través de mi Facebook una sesión que se supone que es pública, porque yo he sido elegida por el público, es una reunión de funcionarios públicos donde se toman asuntos públicos y que la ciudadanía tiene que enterarse de cómo trabajamos, tiene que enterarse de quién es quién, tiene que ver la cara de cada uno que cuando va a tomar votos dice yo voy a trabajar por ti, yo voy a trabajar, y una vez dentro se vuelven los enemigos del pueblo. Yo lo único que quería era traslucir eso, pero no, por transmitir en vivo, denuncia en Ética. Había manifestaciones, salía con los manifestantes, no, porque como congresista no puede estar en la marcha. Otra denuncia de Ética, porque saludé a los fonavistas que habían ido a hacer su marcha, sacamos nuestra ley, rompió el distanciamiento social y como congresista no puede romper. Otra denuncia de Ética, o sea, 3 veces me han querido votar del hemiciclo, han suspendido hasta que yo me retire. No me he retirado, toda terca, chola como soy, me he quedado ahí y todavía me acuerdo mis hermanitas de FREPAP. Saludo para mi María Céspedes, donde estés, hermana. Te acuerdo mucho cuando me dijo Cecilia, te quieren votar. Hermana, pídele disculpas y ya solucionemos. Yo estaba toda entercada, así como cuando tú te entercas, yo soy peor, toda entercada, decir que me voten, no me importa, no me importa. Y luego dije, no, mejor me disculpo acá porque la ley de la ONP es más importante
que el orgullo que yo pueda tener. Entonces, me disculpé, continuamos y sacamos la ley de la ONP con el bono, que ya se han repartido, y con esas leyes. Pero yo digo, a mí me tenían, pero con un pie adentro y otro afuera. Yo no podía ni respirar. Y ahora los mochasueldos trabajan como si nada. No los multan, no los sancionan, no los suspenden, no los votan y mochan sueldo, Rodolfo. O sea, mochan sueldo. Es cierto lo que dices, inclusive no solamente a través de la figura del antejuicio, juicio político, que son por infracciones a la Constitución. Ética mismo. O infracciones de carácter político, muchas veces las mayorías parlamentarias, obviamente con direccionalidad política, protegen a algunos y investigan y sancionan a otros, solamente cuando son adversarios políticos. Y en el caso de la Comisión de Ética también ha ocurrido, por la composición misma, que son representantes de los grupos parlamentarios, entonces la mayoría parlamentaria sanciona benignamente. Todo es negociación. Entonces, por ejemplo, en el caso Yo conocí ahí a un congresista que iba a Ética, le regalaba su whisky a todos y ya estaba libre de polvo y paja. Por eso una de las propuestas también para mejorar la rendición de cuenta de los congresistas es modificar también la forma como funciona la Comisión de Ética. La Comisión de Ética debía ser un tribunal externo que investigue y sancione y proponga las sanciones a los congresistas, porque si no, al último la Comisión de Ética se convierte en una comisión que por la composición de los grupos parlamentarios, obviamente grupos parlamentarios que forman parte de la mayoría parlamentaria, van a blindar a algunos y sancionar o pretender investigar a otros, como en tu caso, que tenías diferencias. Pero dime, ¿cuáles son los delitos que he cometido? O sea, transmitir, yo no considero que sea un delito. Salir a una marcha, no considero que sea un delito. Saludar a la gente y romper distanciamiento, no considero que sea un delito. Pero ahora imagínate, ellos sí cometen delitos, son mochasueldos y no los suspenden de nada. A mí no me dejaban ni siquiera hablar en las comisiones. Claro, son benignos en la Comisión de Ética, que son las infracciones que puede ir a una suspensión de 120 días, y en el ámbito penal, que muchas veces provienen de una evaluación, una calificación del fiscal de la Nación que los denuncia. Sin embargo, eso duerme, o el sueño de los justos en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, o simplemente los blindan, ¿no? Entonces, por eso yo planteo en el tema del antejuicio, es que se debe eliminar el antejuicio, porque el antejuicio son denuncias de contenido penal, que requieren una evaluación más técnico-jurídica que política. Sin embargo, ahora es utilizada como un mecanismo de persecución política del adversario, y al aliado político, por más que cometa delitos... Ya que le conviene, Ya que le conviene, porque a mí me denunciaron cuando yo ya estaba ejerciendo, me sacan el tema de los dobles DNIs. Entonces ustedes habrán escuchado, ¿no? Por eso es que yo ya ni le creo a la prensa, no le creo nada. Me sacan el doble DNI cuando fue René el que me canceló mi DNI porque tenía errores en muchos datos y en cambio de darme la posibilidad de corregirlos, me lo cancela. O sea, ellos me cancelan el DNI y luego me denuncian a mí por disque yo tener 2 DNIs. Entonces a mí me hacen una denuncia penal, los mismos de René, hijos de su madre, que ellos fueron los que me cancelaron el DNI y luego a mí me denuncian. ¿Pero tú crees que pasó ante juicio político? Nada, ya está en la fiscalía, ya yo tenía que ir a declarar. Imagínate, yo declarando así, bueno, pues el error fue del registrador, que en paz descanse, porque para mi cólera el señor se había muerto hace más de 20 años, pero él fue el que escribió mal el acta de nacimiento, en la partida de nacimiento, porque en mi época nosotros nos inscribíamos con partida de nacimiento, no era con acta de nacimiento, y el señor al pasar los datos pasó mis nombres al revés. Eso era todo. Yo nací, me pusieron en mi acta como Jacqueline Cecilia y él pasó a mi partida Cecilia Jacqueline. Cambió mi vida. Ahora yo era la delincuente por culpa del Señor. Que en paz descanse, que de Dios goce. Me da una pausa comercial. Tras la pausa continúo con Rodolfo Reina para hablar sobre que se debe eliminar el antejuicio político y cómo manejan todo este tipo de infracciones de manera política y conveniente. ¿Y lo salvamos a mérito de qué? O si lo terminamos de enterrar porque nos conviene. Entonces se ha vuelto más como un juego político en cambio de ser un tema absolutamente judicial, que cometió un delito al mocharle el sueldo a todos sus trabajadores. Urtecho tenía toda una cadena, ¿verdad, Rodolfo? Él tenía incluso escalas de cuánto iba a dar cada uno de los trabajadores y se lo daban a su esposa. Sí, efectivamente también ha sido condenada a su esposa, ¿no? Porque ha participado también de los actos ilícitos del excongresista Urtecho. Y efectivamente, lamentablemente, y a través de las denuncias periodísticas, estamos tomando conocimiento que hay unos modus operandi, ¿no?, que utilizan los congresistas para retener. ¿Y cuál es el tema de fondo ahí? Lamentablemente, los congresistas, de un tiempo a esta parte, han incrementado el número de trabajadores de confianza. ¿Qué significa ser un trabajador de confianza? Que la contratación, permanencia del trabajador depende de la exclusiva voluntad del congresista. Entonces, se convierte en un instrumento de presión, de condicionamiento, y decirle, para yo renovarte el contrato, tienes que
darme parte de la remuneración, sea para fines, para favorecer a No, porque terceros. además los congresistas tienen la disposición. Si yo hoy día, por ejemplo, quiero cesar a una persona, lo hago. Así es. Porque no hay un contrato determinado. O sea, los trabajadores, los congresistas, no es que firman 2 meses, 3 meses. No. Ellos solamente entran por un memorándum del congresista y el congresista lo cesa cuando quiere. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, haya cumplido un mes, no haya cumplido un mes. Cuando quiere. Esa es la libertad. Se los digo yo porque yo he sido congresista. Entonces sé cuál es el procedimiento. ¿Cuántos trabajadores de confianza tienen actualmente cada congresista, Rodolfo? Bueno, hay un módulo de personal en el despacho congresal. Si adicionalmente es vocero del grupo parlamentario, tiene otro número de personal. Claro, congresista normal. Empecemos por los congresistas. congresistas. Número es 5, 6. Yo tenía 7. Claro, porque pasa que muchas veces también había una mala práctica de que dividen una plaza en dos y pueden incrementar el número. Entonces eso se ha ido racionalizando, pero hay la posibilidad, teóricamente siempre ha sido 5, puedes llegar a 7, 8 porque muchas veces divides la plaza. No, yo tenía 7. Yo tenía 7 sin dividir plazas. Estamos hablando de una persona que era CAS cuando yo estuve, de un técnico. Estamos hablando de un auxiliar de dos técnicos, asesor 1 y asesor 2. O sea, son 7. En total son 7. Claro, pero... Porque son 2 auxiliares. Claro, lo que sucede es que muchas veces... No se divide, ¿ah? No se divide, sí, puede eventualmente dividirse. Y además cada acuerdo de mesa directiva establece el módulo... Ahora, ¿sabes cuánto es el acuerdo? ¿Cuántos trabajadores tienen los Bueno, lo que pasa es que ha ido cambiando sucesivamente, pero lo importante es... No sabes el monto porque cambia, pero lo que sí podemos decir que actualmente... No sabes, pues, Rodolfo. Uno tiene que decir, no sé, Cecilia. Claro, no, ahorita el módulo, yo sé que es 5, se puede ir incrementando, 5. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Sabía que eran 9. Ya. Yo supe que se han incrementado un par más. Supe que ahorita, desde la mesa directiva pasada, son 9. Claro, lo que pasa es que cada mesa directiva en el marco de la autonomía divide las plazas. Ahora, ¿qué sucede? Lo importante es verlo desde el punto de vista global. Ahorita hay más o menos 3.500 trabajadores. Si tú haces una ratio, por cada congresista hay 26 trabajadores, más de 26 trabajadores. Imagínense, pónganse en el escenario del Congreso bicameral. Si nosotros incrementamos a los actuales congresistas 60 senadores que van a existir, estamos hablando que podrían haber, con esta ratio actual, más de 5.000 trabajadores, lo cual es preocupante. Y hay que tener en cuenta también lo siguiente: este periodo parlamentario ha incrementado la planilla del Congreso en casi 400 millones de soles. El presupuesto actual es 1.134 millones de soles. Qué bárbaro. Yo cuando fui congresista, el presupuesto que teníamos nosotros era de 270 millones. Ese fue el presupuesto. Googlealo, míralo. 2020, presupuesto del Congreso, 270 millones. Eso es todo lo que se gastaron. Hoy se están gastando 5 veces más. Es increíble. Casi 1.100 millones. El año pasado yo estaba como gallina turulé, casi, ¡guay! Miren, ya van por los 900, van a llegar a los 1.000 millones. Y señores, uno se descuida, ya van en 1.100 millones de presupuesto. E inclusive, últimamente, están adoptando el criterio de hacer créditos suplementarios. Recuerden que en 2023 y 2024... Con la señora Boluarte, todo crédito suplementario. ¿Sobra alguna platita por allá? Venga, para acá en el Congreso. Nos hace falta bonos. Claro. Cualquier cosa. Y efectivamente, ese crédito suplementario que se ha tenido en 2023 y 2024, producto de los saldos presupuestales de los ejercicios presupuestales anteriores, al último han sido orientados preferentemente a temas de personal. ¿Para qué? Para efectos de bonos, para efectos también de lo que ellos ahora le llaman revalorización de puestos, que es una forma encubierta de incrementar las remuneraciones. Por ejemplo, en el año 2007 el presupuesto del Congreso era 300 millones de soles y la planilla era de 154. Hoy tenemos un presupuesto de 1.134 millones de soles y tenemos un gasto en planilla de 870 millones de soles. Ahora, como le digo, esto se va a tener que incrementar necesariamente en un Congreso bicameral. Entonces, eso de ahí exige una reforma profunda del tema administrativo. Algo que tú me decías, antes de irme de pronto con el siguiente tema y terminar con Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios. Él me comentaba, Cecilia, mira, ahorita son 130 congresistas y ya se aprobó que vienen 60 senadores. 190 en total. Sin embargo, antes de que se diera la disolución, anteriormente nosotros teníamos 240 parlamentarios en total, entre senadores y diputados. Entonces él me dice, antes la ley de cuántos senadores y cuántos diputados vamos a tener nosotros lo determinaba la Constitución. Es decir, en la Constitución decía, la Cámara Baja estará representado por tal número de
diputados y por tal número de senadores. Pero ahora los fujis, que son los que lideran la Comisión de Constitución, los malvados, que muchos dicen, Keiko nunca gobernó, porque ahí vas a encontrarte un tonto, un tablachaqui, que te va a decir, Keiko nunca ha gobernado. Keiko gobierna, papacito, gobierna a favor de los grandes. ¿Y sabes qué ha hecho la señora malvada, maquiavélica? Ay, ya se me fue el nombre también. Lo que han hecho es ya no determinarlo constitucionalmente, le han sacado la vuelta a la ley, porque si no, habrían tenido que hacer una reforma constitucional para poder incrementar el número de representantes de la Cámara Baja, es decir, de la Cámara de Diputados. Ya no van a ser 130, te acordarás de mí. Pero, Cecilia, se requiere de una modificación constitucional y no hay tiempo. No. En la última modificación que han hecho ellos, han dejado la determinación del número de parlamentarios y de senadores a una ley que ellos ahorita ya están fabricando, Rodolfo, ya están haciendo. Así, efectivamente, ya se planteó una propuesta, porque a diferencia de la Constitución del 79, con esta reforma constitucional que está restableciendo... Ahora lo van a hacer por ley. Por ley se fija el número... ¿Cuántos crees que van a hacer? Bueno, según la propuesta que se inició... Número, al toque. 237. 237. Te agradezco mucho, Rodolfo. Discúlpame por cortarte, pero ya estoy con el señor del SUTEP en la línea telefónica. Te agradezco mucho. Gracias, Cecilia, y siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Me voy rápidamente a darle la bienvenida. Acompáñame, quédate ahí nomás, Rodolfo, a Lucio Castro. Lucio,